Thank you very much, Chairperson Pansy Tlakula, Chief Yako Dutois, Executive Director Toby Mendel, Robbie Senderovich, and Gustavo Castaner Marquardt. Thank you so much. Let's give them another round of applause. That was the master discussion. Esta fue discusión de información crítica de acceso a la información garantizado y perspectiva de expertos, de autoridades. El siguiente es una sesión de paneles que es muy oportuna porque va a exponer los retos actuales de democracia. Ahora voy a pasar la palabra a la moderadora o moderador, al director de FOI y Transparencia de Información del Comisión Federal del Reino Unido, Warren Seddon. Le damos la palabra. Esta es la sesión sobre acceso a la información como respuesta a los retos de la democracia. Hola. Me alegro de ser dirigida a la segunda sesión. Las expectaciones van a ser muy elevadas y será mantenerme a la altura. Yo tengo la suerte del panel que vamos a tener ahora. Tenemos un panel muy ilustrado, muy respetable. En primer lugar, espero que no me equivoque en los títulos. En primer lugar, darle bienvenida a Julia Stiklay de la Agencia Reguladora de Hungría. Y después, no hace falta presentarle, ya la conocen ustedes, Blanca Lía Ibarra Cadena, de México. Y después también Ishale Pinto Jawandar, comisionario del Derecho a Información de Sri Lanka. También se va a sumar por vídeo por Shoaib Ahmad Asadiki, de Pakistán, el comisionado de información de Pakistán. Esperamos tener lo que nos proponemos en esta sesión son muy ambiciosos. Vamos a ver cómo el acceso a información ha sido utilizado como herramienta contra la corrupción y cómo los sistemas de información pueden ser afectados durante momentos de cambios y en crisis económicas. Y así también cuáles son los derechos en torno al acceso a la información y el impacto que tiene por la legislación local, internacional, tensión política. Entonces, espero con mucho interés escuchar lo que tiene que decir cada uno. En primer lugar, es una pena que no esté con usted en persona, pero voy a hacer con un vídeo. A ver si tenemos el vídeo y así ponemos esto en marcha. Me alegro estar aquí presente, aunque sea de manera remota, representando a Pakistán. Soy el jefe de información de Pakistán bajo la ley sobre acceso a libertad de acceso a la información. Como ustedes saben, el acceso a información es una obligación muy importante del Estado porque están consagradas en la Constitución del 73. Una constitución que ha estado sobreviviendo durante 50 años. El artículo 19 de la Constitución garantiza el derecho al acceso a la información de los ciudadanos bajo ciertas condiciones. Esta disposición de la Constitución de Pakistán, en base a eso, se pasó una ley orgánica por parte del Parlamento que
garantiza una gran latitud de acceso a información sobre entes públicos también protege el derecho de los ciudadanos a conocer cómo funciona el gobierno y está para conseguir la deseada transparencia y responsabilidad de los gobiernos. Nuestra comisión está trabajando para hacer esto una realidad, sin ninguna influencia política o económica o cualquier fuerza factor del país. Ejercemos las funciones de manera muy responsable y me felicito al decirles que en muchas instancias hemos alcanzado el acceso merced a nuestra enfermedad. Ahora hay muchas posibilidades de acceder a información de manera digital, en línea, y con cual consigue la información en tiempo real. Disculpen, pero es que el audio no llega con nitidez por el vídeo, con lo cual no podemos hacer la interpretación simultánea como hubiéramos deseado. No llega a nuestros auriculares la información. Una vez más, nuestra disculpa. Se han establecido oficinas de esta comisión en 4 provincias de Pakistán, excepto en una 5ª región que está en proceso de construcción. Les aseguro a los asistentes del compromiso del gobierno de Pakistán, del pueblo pakistaní y la comisión de garantizar el derecho al acceso a la información. Es nuestro mandato, nuestra misión de asegurar la divulgación de la información. La ley es muy clara y está en favor de los derechos ciudadanos. Y hay muy pocas excepciones y que estoy seguro que muchos encontrarán estos temas de seguridad nacional que estarán presentes en otras legislaciones semejantes en otros países o información confidencial. Una vez más, gracias a los organizadores por felicitar por que tenga un éxito esta conferencia y por invitarme a compartir la óptica, aunque sea de manera remota, a través de este audio. Saludos a los delegados y a las organizaciones presentes. Como decían, les garantizamos que nuestra misión es sagrada de proteger los derechos de nuestros ciudadanos. Muchas gracias por sus comentarios. Julia, sé que tiene una presentación que va a hacer. Tiene una presentación en PowerPoint. A ver si podemos conseguir que esté en pantalla y vemos cómo un conflicto político militar afecta al acceso a la información. Y sé que todos nuestros colegas van a ver los casos más recientes sobre acceso a la información, donde a veces ha utilizado como una herramienta contra la corrupción. Yo no sé si la presentación está lista, y si es así, cederemos la palabra a Julia. A ver, ¿es esta? Sí. Muchas gracias. Como ustedes, hay una situación de guerra contra Ucrania y Rusia. Y he preparado unas pantallas
sobre cómo este conflicto político afecta la situación política de Hungría y cómo afecta el derecho a información. Hay una frase que dice que en Europa un derecho constitucional ha sido el derecho a la dignidad humana, que es muy importante porque en Estados Unidos, si yo entiendo bien, en Estados Unidos es más el derecho a la libertad. Y eso tiene consecuencias de larga duración. No es lo mismo tener como en la cúspide la libertad y otra la dignidad humana. Europa está frente a unos retos muy importantes. Y aquí viene una frase de la comunicación oficial de la Unión Europea, que es nuestra comunidad político-económica, en que hay 28 miembros y hay candidatos miembros como Ucrania. Ven que los retos son globales, son económicos, la crisis de 2008, el tema de la emigración, unas crisis tecnológicas con los cambios, incluido la introducción de la inteligencia artificial, la pandemia y, por supuesto, la guerra en Europa, que es el conflicto europeo más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Así que pueden hacerse idea de la magnitud de los problemas que estamos enfrentados. Y en concreto la sociedad, la población. Siguiente imagen, por favor. Bien, si conocen nuestra historia, deben saber que el derecho a la información han sido un poco, tienen diferentes en Europa Central, Oriente, y aquellos que están viviendo en unas democracias más establecidas. Tras 40 años de comunismo y en el caso de Ucrania, 70 años, durante los cambios, la exigencia para transparencia Glasnost, que es el concepto ruso muy antiguo de apertura, fue transmitida primero por Mikhail Gorbachev como eslogan político para hablar de la mayor transparencia en la gobernanza en la Unión Soviética y también el resto. Entonces, transparencia y libertad de información, un papel fundamental en el proceso de democratización. Y como pueden ustedes por la TRAFE, tiene una profunda efecto, incluso en la actualidad. En el caso de Ucrania, recordemos el desastre de la planta nuclear de Chernobyl de 86, saben ustedes. Ha sido independiente desde la Unión Soviética desde el 91. Es el segundo país más grande de Europa, después de Rusia, pero va a ser el país más pobre de Europa, sobre todo después de la guerra. Y bien, era uno de los grandes exportadores de grano. Y lo que está afectando a los países africanos. Ha estado en guerra desde febrero de 2022. Y a pesar de que es importante señalar que han adoptado una ley sobre acceso a información con un papel supervisor, el ombudsman. Van a crear una autoridad independiente, pero vino la guerra y no pudo ser. Y este año una gran campaña contra la corrupción empezó con la dimisión de varios viceministros y autoridades regionales. La siguiente pantalla, por favor. Entonces, aquí pueden ver el efecto más importante, el desplazamiento de las personas. Hasta ahora hay 20 millones de personas que han huido de Ucrania y, por supuesto, tenemos problemas de suministro de Rusia y de Ucrania, sobre todo el gas y el petróleo, ambos muy importantes. Siguiente pantalla, por favor. En el campo de la libertad de información, las solicitudes se centran en los temas. Si ven, vuelvo a pantalla, unos efectos de la guerra es que Rusia
se retiró y suspendió su sesión del miembro en el Consejo de Europa, lo que es algo lamentable, porque era el un lugar donde el imperio de la ley de control que teníamos sobre los líderes Rusia a través de Estrasburgo. Y en Rusia, por supuesto, se introdujo las leyes de gestión de redes sociales y hay una represión de la libertad de prensa. Pero en la parte occidental, siempre un efecto muy negativo, unas restricciones sobre este derecho fundamental al derecho a información. E incluso Suecia, que es quizás el mejor estudiante de la clase, los más avanzados con las garantías más de libertades, incluso en Suecia ha habido se han introducido limitaciones en libertad de expresión, en la verdad del derecho a información, las posibilidades legales. Bien, como pueden ver, hay alineamiento de Naciones Unidas para una declaración conjunta contra la invasión de Rusia y también sobre la importante libertad de información y acceso a información en estos tiempos de guerra. Siguiente imagen, por favor. Entonces, dando respuesta a la pregunta inicial, ¿cómo afecta la guerra al acceso a información y otros derechos? En Hungría, dado por el COVID, había una situación de emergencia que es una situación que está regulada en nuestra Constitución, y la situación de emergencia fue prolongada debido a la guerra. Entonces ven que es un efecto muy serio sobre nosotros. Hablando del derecho de información, la buena noticia es que desde este año, este periodo prolongado, hemos vuelto al sistema de 15 más 15 días y hay solicitudes individuales de información. Aquí pueden ver los 3 ejemplos y estos ejemplos son los que estamos tratando en nuestra ente reguladora. La situación, hay muchos rechazos sobre temas de política exterior y en temas de secretos de aduanas o aduciendo temas de seguridad nacional. He pedido a algunos colegas de esta región. Martina contestó muy rápidamente. Ellos experimentaron un mayor solicitud de información a nivel federal en 2 áreas centradas. Uno sobre seguridad del suministro energético, que mencioné al principio, que es algo muy serio, un tema crucial, y también la contribución de Alemania al apoyo militar de Ucrania. Como ustedes saben, Alemania está subiendo a Ucrania en la lucha a un altísimo nivel, y también información sobre Albania, y dijeron que no habían experimentado ningún incremento en el número de solicitudes y de quejas, pero en las redes sociales las noticias falsas de desinformación es la norma. Es algo que preocupa a las ONGs. Estos son los temas, pues, que han sido consecuencias de esta situación trágica. Y como han dicho con el presidente del Senado y el presidente, se dijo en el panel anterior, estas son las nuevas tendencias que tenemos que dar frente. Y en mi opinión, esta situación de guerra incrementa la situación negativa. La única solución, pues, es conseguir la paz en Ucrania. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos a Blanca, que va a hacer una presentación sobre cómo la posición política o pluralismo pueden afectar cómo utilizan sus derechos a la información y cuál es la recepción por la ciudadanía y como consecuencia de ello. Tienes la palabra, Blanca. Nuevamente, muy buenos días. Bueno, pues he escuchado con atención y creo que hay grandes coincidencias
en cuanto al papel que está jugando el derecho de acceso a la información en un momento donde la crisis democrática se presenta en diversas regiones del mundo. Hay que recordar y simplemente contextualizando, en marzo de 2023 se llevó a cabo la segunda cumbre que tenía como objetivo en esta iniciativa, pues analizar aquellos fenómenos, aquellos retos de la democracia, dentro de los cuales naturalmente buscaban promover a partir de la identificación de la problemática, la igualdad, la prosperidad, la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. Y dentro de esta cumbre se advirtió que el fenómeno de la corrupción sigue estando presente y sigue erosionando y contribuyendo a que la desconfianza de la sociedad se incremente en sus autoridades y la falta de legitimidad también erosione y afecte esos objetivos y esas acciones. De ahí que lo mencionaba ya esta mañana en mi intervención inicial. Es importante que reconozcamos que no puede haber gobiernos democráticos o no puede sobrevivir un sistema democrático en medio de la opacidad. Y pongo sobre la mesa algunos de los temas que estimo necesarios para resolver y para responder la pregunta que me planteas. Bueno, ¿qué pasa entonces en nuestros países y cuáles serían los elementos sustantivos para que la sociedad pueda tener garantizado el derecho a saber, el derecho a conocer la información, las razones de las decisiones públicas, la ruta del dinero público? ¿Cómo sobrevivir los regímenes de acceso a la información a esos cambios de gobernanza y a las crisis económicas que se enfrentan? No es casualidad que después de la crisis sanitaria que enfrentamos en el mundo entero, empezó a crecer la desconfianza también en muchos países sobre las formas que adoptaron los gobiernos para atender la crisis sanitaria. En ese sentido, hubo también crisis de información y creo que lo mencionaba también esta mañana el presidente de Filipinas sobre el mar de desinformación que invadió a todas las regiones del mundo. La llegada y el uso de las nuevas tecnologías en la era digital no solamente ha traído beneficios importantes, sino que también lamentablemente ha ocasionado que crezca el nivel de desinformación, porque no existe esta posibilidad de que la sociedad entera pueda tener las capacidades suficientes para determinar qué información es verdadera y qué información es falsa. No obstante ello, yo quiero plantear algunos escenarios que me parece que son importantes, que deben considerarse en nuestros países para garantizar el sistema de acceso a la información. Uno de ellos tiene que ver con el marco normativo. En efecto, se tiene que enfatizar que se tenga un entorno, digamos, legislativo institucional que garantice el derecho de acceso a la información, de preferencia a un nivel de la Constitución, y que esté acorde a los niveles y estándares establecidos en los principales tratados internacionales, para evitar justamente que haya esta disparidad de leyes o que no exista uniformidad en la forma en que se atienden las peticiones de acceder a la información pública. A la fecha, como ustedes saben, hay más de 130 países en el mundo que han adoptado y han establecido medidas legislativas. Sin embargo, en los casos donde no existe un conocimiento normativo, y ese es un gran reto, por ejemplo, que tenemos en México, que la gente no sabe que puede utilizar el derecho de acceso a la información y por lo tanto, al no tener conocimiento, no tienen posibilidad de utilizar o de conocer otros derechos como el derecho a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano. El conocimiento, el acceso a la información potencia las capacidades de las y los ciudadanos para exigir una mayor rendición de cuentas, pero también para tomar mejores decisiones. Y esto entonces tiene que ver con la forma en que comunicamos a la sociedad que cuentan con esos derechos para acceder a la información pública y que no solamente se dan a partir de leyes o normas reglamentarias
en nuestros países. Existe otro elemento sustantivo que tiene que ver con la conjugación de una legislación reglamentaria con mecanismos e instancias que garanticen o potencien el uso de esos derechos. Entonces, por un lado, la legislación permite establecer bases y criterios para que exista una observancia uniforme y se evite un ejercicio heterogéneo, distinto, desproporcionado para la sociedad en general del derecho a saber, como ocurrió en nuestro país, en México, hasta antes del 2014, pero por otro lado que exista también una instancia que supervise y que garantice que en efecto los gobiernos están brindando la información que requiere la sociedad en general. En tercer lugar, hay un elemento también importante y que lo vivimos en muchos países de América Latina, sobre todo, que es el elemento económico. Una institución que supervise adecuadamente debe tener la infraestructura necesaria y las capacidades para poder atender esas necesidades de información que requiere la gente, para poder garantizar ese derecho que va a fortalecer la participación ciudadana y va a empoderar al ciudadano. Ya lo decíamos hace un momento que no pueden sobrevivir los sistemas democráticos si no ponen en el centro al ciudadano y sus intereses. Ese es un gran capital social que requieren hoy en día nuestras democracias. En cuarto lugar está la necesidad de reconocer también ese carácter técnico e imparcial de los organismos o de las instancias o de las agencias que se encargan de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Se trata de que no no utilice, digamos, la complacencia para, darle gusto a las autoridades de la forma en cómo quieren responder a la sociedad o cómo es la información que están brindando a la ciudadanía, sino de que realmente exista una evaluación y una ponderación y un análisis profundo de que la información que se está proporcionando a la sociedad realmente corresponda a lo que, por un lado, se está, digamos, adoptando en las grandes decisiones públicas de nuestros gobiernos. De tal manera que considero que estos elementos juegan un papel central. En efecto, entendemos que en cada país los mecanismos de acceso a la información son distintos. Nuestras culturas, nuestra historia y los sistemas democráticos han evolucionado de forma distinta en cada una de las regiones del mundo. No obstante ello, hoy debemos entender que frente a la crisis de democracia que enfrentan muchos países, conviene tener estos contrapesos y estos mecanismos de control ciudadano que coadyuven a potenciar las capacidades de exigencia de la sociedad en general. Y concluyo que se resumen en estos elementos que les he mencionado, que existan marcos normativos homogéneos, que existan instancias, instituciones, agencias que tengan las capacidades suficientes para resolver y atender las necesidades y requisitos de información de la sociedad y por supuesto que tengan estas características de autonomía, independencia e imparcialidad para dotar a los ciudadanos de la información que realmente merecen. Es así como con una mayor exigencia social también nuestros gobiernos podrán cumplir a cabalidad con las promesas y puedan también garantizar el derecho de las personas para el uso y el ejercicio de otros derechos. That's great. Thank you very much, Blanca. And Muchísimas gracias a Bianca. Y disculpen si no, no he sido un buen presentador. Charlie, antes tenemos tiempo para abrir la discusión. Me gustaría que nos hablas un poco sobre los retos que hacemos de acceso a la información y los regímenes. ¿Cómo pueden sobrevivir estos tipos de retos? Gracias, Warren. Muy buenos días, amigos. La pregunta que me dice es muy interesante. Creo que Sri Lanka presenta una situación un poco paradójica
Si ustedes ven la forma en que el derecho a información, acceso a información o libertad de información no solo sobrevivido, dado los avatares políticos que hemos los últimos 2 años, creo que realmente incluso ha crecido. Y pues, si ustedes ven el número de casos y solicitudes de la Comisión que hemos evaluado, vemos en los ciudadanos, periodistas, han usado la RTI o DAI para denunciar la corrupción desde la oficina del presidente hasta el gobierno local más pequeño. Son miles, casi la mitad de nuestras quejas y exigencias. Es que si ustedes cuando reunimos, vimos la ciudadana del Parlamento que estaban levantados en protestas, ya sean tamiles o samiles, musulmanes o cristianos, sea mayoría o minoría, todos se levantaban en protesta. Los ciudadanos en general se unió para exigir la responsabilidad del gobierno y de una situación de manera muy contundente. Como ustedes saben, o se acuerdan, bueno, tomaron muchos edificios públicos, la oficina del presidente, la residencia del primer ministro. También colapsó el gobierno central y el primer ministro habían fugado. Esto no sucede en un vacío. Había un proceso que llegó a esta situación. Había una tendencia ya de exigir más al gobierno. La gente se preguntaba cómo están reducidas las reservas económicas, las reservas. Y si vemos cómo la ley de la información permitió cuestionar por parte de los estados, vimos que el derecho a la información tuvo un papel muy importante. Podría estar hablando durante días y semanas, pero no se preocupen, me voy a limitar a unos casos más clave. Un caso muy importante de esta campaña, esta lucha de Sri Lanka, de derecho a la información, llevó 14 años. Yo participé como miembro de sociedad civil, como abogada, y fue parte de la primera comisión y ahora estamos en la segunda comisión. Nuestra pasión, nuestro corazón, esta ley. Queríamos tener esta ley muy potente, queríamos que la comisión fuera sólida y potente. Y vemos que está estructurada. Hemos conseguido que esa comisión fuera independiente, que hablamos en el panel anterior. Es clave en esta dinámica. Si vemos el caso anterior ante las comisiones, en los últimos 7 años, el caso más claro de corrupción, un punto fundamental es ver cómo los políticos son transparentes o no de cara a los. Y una cosa es de declaración de ingresos y de patrimonio de los. Muchos colegas estaban sorprendidos cuando hablo sobre qué importante es saber, porque muchos otros países en Sudeste Asiático, en este momento, ya son cosas, una realidad, pero en este país no lo era, con lo cual fue un punto de inflexión. En Sri Lanka es un criminal hacer declaración de los públicos. Uno puede ir a la cárcel. Ve la gran diferencia entre unos otros. Entonces, unas exigencias por periodistas de sociedad civil cuestionaron al Parlamento y al presidente, dijeron que nos dieron la lista de parlamentos que tenían, y segundo, su adherencia a esa ley, y segundo, cuáles eran los recursos. En ambos casos no querían declarar su patrimonio en su base, uno, al parlamentario. Entonces, no tenemos información porque somos, y segundo, por organizar la privacidad de nuestros datos. Y en tercer lugar, dijeron que el derecho a información está subordinado a la ley de los años 70, que decía que hacerlo público sería una ofensa, un crimen. Pero después tenemos 2 órdenes y un aspecto muy importante que hablamos muy con frecuencia es
un proceso deliberativo de la comisión. En esta comisión no tenemos unas órdenes de pared, sino son órdenes de 15 a 20 páginas, incluso más, porque creo que es importante hacer público el proceso de deliberación. Estos dos casos fueron órdenes muy largas, pero estamos para explicar las consideraciones porque están en interés público y decir cómo la exigencia de luchar contra la opacidad de los cargos electos. Recurrieron a la comisión de primera instancias y si no, después fuimos a la Tribunal de Apelación y el Tribunal de Apelación confirmó los postulados de nuestra cuestión. Dijeron que nos tenemos la razón y podemos exigir la declaración de patrimonio de los políticos electos. También dijo, tenemos toda la razón y no no había un tema de privacidad. Y lo que dijeron que tiene el derecho de la información, que estaba por encima de las prácticas antes del año 70, con lo cual fue una victoria en el Tribunal de Apelación. Y lo que es importante, incluso antes de esta decisión de la Tribunal de Apelación, hizo un problema legislativo por la cual que Sri Lanka tiene que poner una ley en la que la declaración, los políticos tienen que ser públicas automáticamente su patrimonio. Entonces vemos aquí un caso muy claro como la RTI o DAI en español inspiró ese movimiento hacia una ley contra corrupción que llevó a mucha tensión social. Eso llevó al punto de que de una vez por todas hubo una reforma legislativa. Eso es solo un ejemplo y veo el número de otros casos que aparecen. Son tremendos los ejemplos que van desde en una instancia de la construcción los planes de construcción y hubo un comité sobre corrupción para ver el proceso de compra. Ahí quedó claro que porque como ustedes saben, los ministros que estaban sujetos al estudio de corrupción, entonces exigimos que dieran los planes y las adquisiciones y los gastos. Pensamos que la comisión tenemos el derecho de inspeccionar documentos. Cuando hay una actividad pública, no nos hace público un documento. Tenemos el poder de examinar el documento para ver y sabemos si el rechazo está justificado o no. En este caso, como el tema era de viviendas, unas instalaciones de defensa, unos cuarteles. Entonces nosotros examinamos el informe y vemos que no había ninguna cosa en riesgo en la construcción de estos alojamientos de defensa. Era sencillamente un tema de corrupción que quería ocultar en los gastos, las adquisiciones correspondientes. Entonces, fue muy interesante que el ministro nos metió un subcomité para investigar a nosotros. Era un tit por tat. Y entonces vimos que había una especie de tensión, una dialéctica entre las dos entidades, una investigando y al final el gobierno aceptó hacer público esta información. Entonces vemos en todos estos puntos la tensión a muy alto nivel en que los ciudadanos exigen esa responsabilidad por parte de los ciudadanos. Y la comisión tiene un papel muy importante. Por ejemplo, en el caso de la inversión de China, en la inversión de China en los puertos de Sri Lanka, hace un par de meses, un activista medioambiental fue a la comisión pidiendo con los acuerdos de tripartitos sobre la construcción del puerto, diciendo que eso ha resultado en beneficio de unos cuantos políticos corruptos que
todos los costes han sido en la parte occidental, se ha visto afectada el medioambiental, hay un daño y que la inversión china no estaba proporcionado a los beneficios. Queríamos hacer público ese acuerdo tripartito. El gobierno intentó no hacerlo, y los activistas acudieron a nosotros y nosotros deliberamos sobre el tema y tuvimos 8 de 9 meses de deliberación y al final sacamos una orden que hay que hacer público estos documentos. Y no vemos ninguna de las consideraciones, excepción de la ley de acceso a la información. En ese caso, que la decisión fue hace un par de meses, fue una vez más al Tribunal de Apelación y un factor que debo señalar que se hizo en el panel anterior es que el proceso de apelación, en el caso de Sri Lanka puede ser 4 o 5 años y lo que sucede es que el proceso de información se queda enfangado y ya el impacto negativo ya es muy grande. Es algunos casos, pues, que yo querría mencionar. Yo, por supuesto, que me gusta que en discusión con los participantes me gustaría hablar con más detalle. Gracias. Tengo preguntas para todas ustedes, pero me están diciendo que no podemos competir con el almuerzo. Intentaré moderarme porque no puedo competir con la comida. Pero sería importante que se encontremos esa discusión por la tarde, sobre todo en los temas relacionados con COVID y qué impacto eso ha tenido en cada uno de los países, en las regiones, en relación con la transparencia y luchar contra la opacidad. Ver lo positivo y lo negativo. Julia, la guerra de Ucrania es muy claro, te has centrado, ¿verdad? Quizás podemos explorar un poco más en las sesiones paralelas. Pero si no, yo diré que todo el mundo da una ovación a los paneles porque no tenemos más tiempo. ¿Cómo competir con el almuerzo? Una ovación pues a ustedes. Thank you very